tuberías ingresa un caudal Q. Y el mismo caudal Q sale del sistema. ¿Ya? Es decir, que se cumple la ecuación de continuidad. ¿Ya? O el principio de conservación de la masa, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí se cumplen dos aspectos importantes para este sistema de tuberías conectadas en serie. En primer lugar, con relación a los caudales, y ya lo he mencionado, que se cumple la ecuación de continuidad, ¿no? Es decir, que el caudal que ingresa al sistema es igual al caudal que circula, en este caso, por la tubería 1, por la tubería 2, por la tubería 3, por la tubería 4, y es igual, pues, el caudal que sale del sistema. Es el mismo caudal Q. En otras palabras, en un sistema de tuberías en serie, el caudal es constante a lo largo de todo el sistema. ¿Ya? Bien. Con relación a las pérdidas de carga, se establece lo siguiente. La pérdida de carga del sistema, es decir, pérdida de carga desde A hasta E, es igual, dice, a la pérdida de carga en la tubería 1, más la pérdida de carga en la tubería 2, más la pérdida de carga en la 3, más la pérdida de carga en la tubería 4. ¿No? Es decir, que la pérdida de carga del sistema es igual a la sumatoria de las pérdidas de carga en cada tubería. ¿De acuerdo? Bien, entonces, se cumplen estos dos aspectos, ¿no? En un sistema de tuberías conectadas en serie. Los caudales, ¿no? Que les digo que esto se deriva a partir del principio de conservación de la masa, y las pérdidas de carga, que esto se deriva a partir del principio de conservación de la energía. ¿No? Esos dos principios de la física que se aplican a la hidráulica de tuberías. Bien. Y bien, suponiendo que la longitud de cada tubería, L sub I, sea mucho más grande que su diámetro, D sub I, entonces diremos que la pérdida de carga L sub I, HL sub I, será aproximadamente igual a la pérdida de carga por fricción en esa tubería. ¿Ya? Aquí estamos, no estamos considerando las pérdidas de carga en accesorios, porque cuando se cumple que la longitud de las tuberías es suficientemente grande, mucho más grande que su diámetro, entonces las pérdidas de carga localizadas son muy pequeñas comparadas con la pérdida de carga por fricción. ¿Ya? Bien, adoptando el método de Hazen-Williams para calcular la pérdida de carga, ¿no? Que ya lo conocemos, HF igual a esta expresión, llamando al término K, coeficiente de resistencia de la tubería, se tiene entonces que la pérdida de carga en cada tubería es igual a K sub I por Q sub I a la 1,85. Entonces, la ecuación de pérdidas de carga que habíamos mencionado, las pérdidas de carga, se reescribe así. Sumatoria de las pérdidas de carga igual sumatoria de K sub I por Q sub I a la 1,85. ¿No? Entonces, como habíamos visto en la ecuación 1, que el caudal Q es constante y es igual al caudal en cada una de las tuberías, es decir, es igual al caudal Q sub I, entonces, de esta expresión podemos indicar que el caudal Q sub I es constante y podemos factorizar de allá y sacarlo fuera del símbolo sumatoria. Entonces, así, la pérdida de carga del sistema, desde A hasta E, será igual al caudal del sistema elevado a la 1,85
por la sumatoria de los coeficientes de resistencia de las tuberías, ¿no? Sumatoria de K sub X. ¿Ya? De esa forma, entonces, se determina la pérdida de carga del sistema. ¿Ok? Bien, ahí tenemos un ejemplo. Dice, sea el sistema de tuberías conectadas en serie mostrado en la figura, acá en esta figura. ¿Ya? Ahí tenemos 4 tuberías conectadas en serie. Se pide calcular el caudal del sistema cuando la pérdida de carga total del sistema es de 36 metros. Las características de las tuberías se muestran en la tabla a continuación. Y ahí tenemos las características de las tuberías, jóvenes. Tubería 1, 2, 3, 4, la longitud de cada tubería, el diámetro de cada tubería, que está dado acá en centímetros, el coeficiente C de Hazen-Williams, es decir, por el tipo de material, y acá el cálculo ya, el resultado del cálculo de K, del coeficiente de resistencia para cada tubería, aplicando esta ecuación, ¿no es cierto? K igual a esa expresión. Entonces, ustedes pueden verificar estos resultados, ¿no? Entonces, hagan el cálculo, por favor, del coeficiente de resistencia para cada tubería. ¿Ya? Ok. Tienen 5 minutos. Bien, entonces me imagino que ya han verificado los resultados, ¿no? Entonces es el coeficiente de resistencia para cada una de las tuberías. Bien, entonces, para resolver el problema, ¿no? Que tenemos que calcular, se pide calcular el caudal del sistema. Entonces aplicamos la formulita, ¿no es cierto? Pérdida de carga del sistema igual a caudal del sistema, la 1,85 por la sumatoria de los K sub I. Entonces, ahí está, fíjense, planteada la ecuación para la solución. 36 igual a 1,85 por la sumatoria de los K sub I. Despejamos el caudal Q. A ver, secretario y secretaria, por favor, pongan orden, que apaguen sus micrófonos. Bien, entonces el caudal del sistema es 0,0563 metros cúbicos por segundo. Y de acuerdo a la ecuación 1 que habíamos presentado, este caudal es igual al caudal que circula en la tubería 1, en la tubería 2, en la tubería 3, en la tubería 4. Es el mismo caudal. Y ahora vamos a calcular las pérdidas de carga en cada una de las tuberías, aplicando esta ecuación.
pérdida de carga en la tubería I igual K sub I por Q sub I a la 1,85. ¿No? Muy fácil. Entonces calculamos la pérdida de carga en cada una de las tuberías. Ahí está, fíjense, bien detallado. K sub 1 por Q sub 1 a la 1,85. K sub 2 por Q sub 2 a la 1,85, etcétera, etcétera. ¿Ya? A ver. Y ahí tenemos los resultados, las pérdidas de carga en cada una de las tuberías. La sumatoria de las pérdidas de carga tiene que ser igual a la pérdida de carga del sistema. Habíamos indicado que la pérdida de carga del sistema es de 36 metros, ¿no? Y bueno, ahí tienen, la sumatoria es 36, ¿no? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Bien, y ahora tenemos las tuberías en paralelo. Se dice que dos o más tuberías están conectadas en paralelo si éstas parten de un punto común A y llegan a otro punto común B, aguas abajo. En la figura a continuación se muestran, es una vista en planta, 4 tuberías conectadas en paralelo. Observen, aquí las 4 tuberías parten del nudo A y llegan las 4 tuberías al nudo B. El nudo B está ubicado aguas abajo del nudo A, ¿no? Entonces, las 4 tuberías parten del nudo A y llegan al nudo B. Entonces, estas 4 tuberías están conectadas en paralelo. Bien, y aquí tenemos los... ¿Qué se cumple en este tipo de sistemas? En primer lugar, con respecto a los caudales. Con respecto a los caudales, se indica lo siguiente. Se debe verificar la ecuación de continuidad en cada nudo. Ya, eso es fundamental, estimados jóvenes y señoritas. Debemos verificar la ecuación de continuidad en cada nudo. Es decir, sumatoria de caudales que llegan al nudo tiene que ser igual a la sumatoria de caudales que salen del nudo. ¿Ya? Así, en el nudo A, ¿cuáles son los caudales que llegan al nudo A? El caudal Q solamente. Caudal que llega al nudo es Q. Caudales que salen del nudo A. Q1, Q2, Q3 y Q4. Es decir, Q igual a Q1 más Q2 más Q3 más Q4. ¿No? ¿Y cómo será ahora en el nudo B? ¿Cuáles son los caudales que llegan al nudo B? Q1, Q2, Q3 y Q4. Entonces se verifica que Q1 más Q2 más Q3 más Q4 igual al caudal Q que sale del nudo, ¿no? Entonces, así estamos cumpliendo, ¿no? Estamos cumpliendo con la ecuación de continuidad en cada nudo. Es muy importante. ¿Ya? Pérdidas de carga. Por si acaso, en cuanto a los caudales, ¿no? Esta expresión se verifica, ya les dije, por el principio de conservación de la masa, ¿no? O ecuación de continuidad. En cambio, con las pérdidas de carga, se dice que la pérdida de carga del sistema, el sistema es de A a B. La pérdida de carga de A a B es igual, dice, a la pérdida de carga en la tubería 1. A su vez es igual a la pérdida de carga en la tubería 2. Igual a la pérdida de carga en la tubería 3. Igual a la pérdida de carga en la tubería 4. O sea que las pérdidas de carga en cada una de las 4 tuberías
son iguales. Son iguales. ¿Ya? Son iguales las pérdidas de carga. Eso es lo que establece el segundo principio de las pérdidas de carga. Este segundo principio, ¿no?, obedece al principio de conservación de la energía, por si acaso, ¿ya? O teorema de Bernoulli. Bien, entonces, de la ecuación de Hazen-Williams se tiene, ya conocemos que la pérdida de carga en cada tubería es igual a K sub I por Q sub I a la 1,85, ya lo hemos dicho. Y de acá, si despejamos el caudal, Q sub I será igual a la pérdida de carga en esa tubería dividido entre su K sub I correspondiente, elevado a 1 sobre 1,85, que eso es igual a 0,54, ¿no es cierto? Es igual a 0,54. Entonces, para la ecuación de caudales se tiene sumatoria, caudal total del sistema, es igual a la sumatoria de los Q sub I. A su vez, es igual a la sumatoria de las pérdidas de carga HLI dividido entre K sub I a la 0,54. Siendo HLI igual a HL de A a B, es decir, la pérdida de carga de cada tubería, sabemos que es igual a la pérdida de carga del sistema. Entonces, ¿no? De ahí tenemos lo siguiente, caudal Q, es decir, la pérdida de carga del sistema sale fuera del signo sumatoria, ¿no es cierto? Sale fuera del signo sumatoria. Entonces escribimos caudal Q igual pérdida de carga del sistema a la 0,54 por la sumatoria, fíjense, de 1 entre K sub I a la 0,54. ¿Ya? Entonces, así se expresa el caudal del sistema, estimados jóvenes y señoritas, ¿ya? Bien, y aquí tenemos el ejemplo 7 para mostrar cómo se aplican estas ecuaciones. Dice, sea el sistema de 4 tuberías conectadas en paralelo, como se muestra en la figura XX, bueno, la anterior figura, esta figura, se refiere a esta, ¿ya? Si la pérdida de carga del sistema es de 25 metros, ¿cuál es el caudal del sistema? ¿Cuál es el caudal que circula por cada tubería? ¿No? Bien, esto nada que ver ahí todavía, no es necesario que esté ahí. Ya. Bien, ¿cuál es el caudal que circula por cada tubería? Dice, ¿no? Entonces, un libre site. Entonces, aquí tenemos nosotros la tabla con las 4 tuberías, la longitud de cada tubería, su diámetro y el coeficiente C. Verifiquen ustedes estos resultados. Aquí está el coeficiente de resistencia de cada tubería. Y aquí a su vez está el inverso de este coeficiente elevado a la 0,54. ¿Ya? A ver, verifiquen esos resultados mostrados en la tabla. Se dan estos datos, ¿no? Longitud, diámetro y C. Ustedes tienen que hallar Q, hemos dicho K, y luego el inverso elevado a la 0,54. Háganlo, por favor. 5 minutos.
Entonces, me imagino que han verificado los resultados y ahora sí aplicamos pues la ecuacióncita que dice, ¿no? Para calcular el caudal del sistema es igual a aplicar esta formulita nada más. Tenemos como dato la pérdida de carga del sistema, que es 25 metros, y además tenemos el coeficiente de resistencia de cada tubería. Ya, entonces hemos calculado ya el coeficiente de resistencia de cada tubería y el inverso de ese valor elevado a la 0,54, como indica la fórmula. Y ahora, entonces, aplicamos la ecuación caudal Q igual 25 a la 0,54 por la sumatoria de estos valores. Y eso nos da entonces un caudal de 0,758 metros cúbicos por segundo. ¿No? Ese sería el caudal. Entonces, aquí establecemos que la pérdida de carga del sistema es 25 metros. Ese es el dato. Y esos 25 metros es igual a la pérdida de carga de la tubería 1, de la tubería 2, de la tubería 3, de la tubería 4. Y ahora vamos a calcular el caudal que circula por cada una de las tuberías, ¿no? Aplicando esta simple ecuación. Aplicando esta ecuación. Caudal en cada tubería igual a la pérdida de carga en cada tubería dividido entre el coeficiente de resistencia elevado a la 0,54. Eso es. Y ahí entonces están los resultados ya. ¿No? A ver, verifiquen los resultados y resulta que la sumatoria de los caudales tiene que ser igual al caudal del sistema, ¿no? Verifiquen, por favor. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, me imagino que ya han verificado los resultados. Ya, ok. Entonces, en esa forma se manejan estas ecuaciones tan sencillas de los sistemas de tuberías conectados en serie y en paralelo. ¿No es cierto? Bien, y aquí les presento un ejercicio muy bonito. Dice el ejemplo 8, sea el sistema de tuberías mostrado en la figura. Si la pérdida de carga del sistema es de 30 metros, ¿cuál es el caudal que circula por cada tubería? Inciso B, ¿cuáles son las pérdidas de carga en cada tubería? ¿Ya? Entonces, ese es, jóvenes, ¿ya? El problemita, ¿no?
Bien, la solución. Ahí está. Ah, perdón. Aquí están las características de las 4 tuberías. Tuberías 1, 2, 3 y 4. Obsérvese que la tubería 2 y la 4 están conectadas en paralelo. Estas tuberías están conectadas en paralelo. ¿Por qué? Parten del punto B, de un punto común B, y llegan a un punto común C. Por lo tanto, estas dos tuberías están conectadas en paralelo. Mientras que todo el sistema, acá tenemos un sistema dominante. ¿Cuál es el tipo de conexión para cuál es el sistema dominante para estas tuberías? ¿Cuál sería el sistema dominante, jóvenes? En serie. En serie. Serie. El sistema dominante es en serie, ¿ya? Entonces, calculen K y a continuación resolvemos pues el problema, ¿ya? Háganlo, a ver. 5 minutos para calcular K.
Disculpa, ingeniero, su micrófono está apagado. ¿Y por qué no me dijeron, pues, queridos? Ay, ay, ay. Bueno. Les decía que en el sistema en serie se cumple que el caudal Q es igual, en este caso, al caudal Q1 y a su vez es igual al caudal Q3, ¿no? Es decir, aquí reemplazaríamos, en vez de Q1, solamente Q, y aquí también Q. ¿Ya? Ok. En cambio, en el subsistema de B a C, ya sabemos que el caudal Q es igual a la suma de los caudales Q2 más Q4, ¿no? Ahí está. El caudal Q que entra a este subsistema es igual a la suma de Q2 más Q4. Eso es. Bien. Q igual Q2 más Q4, o sea que Q2 igual a Q menos Q4. La pérdida de carga en la tubería 2 es igual a la pérdida de carga en la tubería 4. A su vez es igual a la pérdida de carga del subsistema de B a C. O sea, esto es igual a K2 por Q2 a la 1,85. También podemos decir esto es igual a K4 por Q4 a la 1,85. ¿No es cierto? Y aquí estoy igualando, ¿no? Fíjense, ahí está ya. K2 por Q2 a la 1,85 igual a K4 por Q4 a la 1,85. Bien, entonces, de estas ecuaciones hacemos lo siguiente, fíjense un poco de álgebra. En vez de Q2 pongo Q menos Q4 a la 1,85, etc. Y de acá voy a despejar Q4. De esta relación tenemos que despejar Q4. Haciendo un poco de álgebra, ¿no? Entonces resulta que Q4 es igual a esta expresión. Fíjense, hay términos K2, K2 y K4. Ya tenemos los valores de los K sub i. Todo esto multiplicado por el caudal Q. Reemplazando los valores que tenemos en la tabla, estos valores que tenemos en la tabla, ¿no? Los correspondientes valores, obtenemos entonces que caudal Q4 es igual a 0,325 veces Q. Es decir, todo este número es 0,325. O Q sub 2 es igual a Q menos Q4, dice. Entonces Q sub 2 es igual a 1 menos 0,325 por Q, igual 0,675 veces Q. Así, la pérdida de carga en la tubería 2, que hemos dicho que es igual a la pérdida de carga en la tubería 4, a su vez igual a la pérdida de carga en el subsistema de B a C. A ver, podemos escribir así, es igual a K2 por Q2 a la 1,85. ¿Ya? Y así entonces, esta expresión, ¿no? Utilizamos y reemplazamos en la primera ecuación que habíamos escrito de pérdida de carga acá. HL de B a C, ahí está. HL de B a C igual a K2 por Q2 a la 1,85. Y ahí ya tenemos el valor de Q2, fíjense. Q2 es 0,675 veces Q. Ahí está, 0,675 veces Q a la 1,85. Más este valor, etc. Y entonces aquí nos da o queda una ecuación con una incógnita, la incógnita Q. Resolviendo esta ecuación, sale que el caudal Q es 0,159 metros cúbicos por segundo. Igual al caudal Q1, el caudal Q2 es 0,107, ahí está Q2, 0,675 de Q. ¿Ya? Q3, Q4. Por favor, revisen los resultados. Revisen los resultados, ¿ya? Revisen los resultados. A ver, hasta ahí. Revísenlo. Es importante que lo hagan. Revisen, a ver, ¿cómo he despejado Q4 de acá, por ejemplo? Claro, eso es solamente es solo álgebra elemental, ¿ya? Álgebra elemental.
Ok, háganlo, por favor. Jóvenes, señoritas, me imagino que han verificado los resultados. El caudal del sistema, 0,159 metros cúbicos por segundo, que es igual al caudal en la tubería 1. El caudal Q2 se calcula así con esta formulita ya, 0,675 veces Q. El Q3 es igual al caudal del sistema, como habíamos establecido al principio. Y el caudal Q4 es simplemente, ahí está, 0,325 de Q. La suma de Q4 más Q2 tiene que ser igual a 0,159. ¿No es cierto? Tiene que ser 0,159. Se verifica, ¿no es cierto? Q2 más Q4, 0,159, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a calcular las pérdidas de carga en cada tubería. Las pérdidas de carga en cada tubería se determinan mediante la ecuación sencilla que ya hemos mostrado, ¿no es cierto? Pérdida de carga en cada tubería, ¿dónde está eso? La pérdida de carga en cada tubería, habíamos puesto por acá, les había mostrado ya. Ahí está. La pérdida de carga en cada tubería es igual a K sub I por Q sub I a la 1,85, directamente. Ya, entonces, mediante esa formulita, ustedes verifiquen que las pérdidas de carga
son estos valores, ¿ya? Háganlo, por favor. Pérdida de carga en la tubería 1, en la tubería 2, en la tubería 3, en la tubería 4. Revísenlo, por favor. Además, deben verificar que la pérdida de carga en la tubería 2 tiene que ser igual a la pérdida de carga en la tubería 4. ¿Por qué? Porque estas dos tuberías están conectadas en paralelo. Ya. Verifiquen, por favor, revisen. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces me imagino que ya han verificado todos estos resultados. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? Claro, ingeniero. Muy bien. Y ahora yo les voy a mostrar una herramienta muy interesante, ¿ok? Y se llama tubería equivalente. ¿Qué es la tubería equivalente? Dice, la tubería equivalente es una tubería imaginaria que reemplaza a un sistema de tuberías, cumpliendo con los siguientes requisitos. A. La capacidad de la tubería equivalente, Q sub E, tiene que ser igual a la capacidad del sistema, Q. Es decir, Q sub E igual Q. La pérdida de carga producida en la tubería equivalente, HLE, tiene que ser igual a la pérdida de carga del sistema, HL, es decir, HLE igual a HL. ¿Ya? Entonces, esos dos requisitos tiene que cumplir nuestra tubería equivalente, que ya les dije es una tubería imaginaria. La pérdida de carga en la tubería equivalente se puede expresar con la relación HLE igual K sub E por Q sub E a la 1,85. ¿Ya? Ya hemos dicho que HLE tiene que ser igual a la pérdida de carga del sistema.
que el caudal Q tiene que ser igual al caudal de la tubería equivalente, o viceversa, ¿no es verdad? Tiene que ser igual. El caudal de la tubería equivalente igual al caudal del sistema. Bajo estas premisas, entonces, estimados jóvenes y señoritas, se utiliza esta herramienta para simplificar los problemas de los sistemas de tuberías, ya que enseguida vamos a mostrar. Bien, pero ¿y cómo se determina K equivalente? El K de la tubería equivalente, ¿cómo lo determinamos? Pues es una tubería imaginaria, que no tenemos su longitud, tampoco tenemos su diámetro y tampoco tenemos el coeficiente C. Entonces, ¿cómo calculamos KE? ¿De acuerdo? Bien, entonces, el cálculo del KE, de valor K sub E, depende del sistema donde se esté utilizando la tubería equivalente. Si el sistema de tuberías es en serie, como el que se muestra acá en la figura, ahí tenemos 4 tuberías conectadas en serie. Y estas 4 tuberías van a ser reemplazadas por una sola tubería, llamada tubería equivalente. Esta es la tubería equivalente, que reemplazará a las 4 tuberías. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, partimos de este hecho y además de lo que habíamos indicado anteriormente, es decir, estas 4 tuberías desaparecen y solamente queda la tubería equivalente, que reemplaza a las 4 tuberías y quedaría así el sistema. ¿Ya? Este sería, ¿ya? Esta es entonces la llamada tubería equivalente. Desde A hasta D. Desde el nudo A hasta el nudo D. ¿No es cierto? Esta tubería está reemplazando a todo este sistema. Bien, pero conocemos que el caudal de la tubería equivalente es igual al caudal del sistema. La pérdida de carga en la tubería equivalente es igual a la pérdida de carga del sistema, es decir, pérdida de carga desde A hasta E, en este caso, desde A hasta D, perdón, hasta D. ¿No? En ese caso es desde A hasta D. ¿Hasta D o hasta E es esto? Perdón, E. Estaba bien. Es hasta E. Bien. Entonces, esto es E. Ahí hay un error. Es hasta E. Correcto, así es. Bien. Entonces, sabemos que la pérdida de carga de A a E es igual al caudal del sistema elevado a la 1,85 por la sumatoria de los K sub is. Y por otra parte, sabemos que la pérdida de carga de la tubería equivalente es igual a su K equivalente por Q equivalente a la 1,85. Como los caudales son iguales, QE igual a Q, entonces este se simplifica con esto. ¿Y qué nos queda? Que el K de la tubería equivalente había sido igual a la sumatoria de los K sub is cuando las tuberías están conectadas en serie. Ya, entonces ese es el coeficiente de resistencia de la tubería equivalente igual a la sumatoria de los coeficientes de resistencia de todas las tuberías conectadas en serie. Así es. Así de fácil entonces. De esa forma entonces determinamos K para la tubería equivalente. ¿De acuerdo? Bien, y cuando las tuberías están conectadas en paralelo, haciendo un análisis similar a lo que hemos hecho acá, pero con las características propias del sistema en paralelo, se llega a expresar que el K para la tubería equivalente, esta sería la tubería equivalente, es decir, la tubería que reemplazará a este sistema. En otras palabras, esta es la tubería que reemplaza a este sistema.
¿Ya? El K equivalente es igual a esta expresión. 1 dividido entre, fíjense, sumatoria de 1 sobre K sub I a la 0,54 y todo elevado a la 1,85. ¿Ya? Todo elevado a la 1,85. En esa forma se calcula entonces el K equivalente para un sistema de tuberías conectadas en paralelo. ¿Ya? Entonces, esta tubería reemplaza a las 4 tuberías y el sistema se simplifica así. Desaparecen las 4 tuberías y solamente queda una tubería simple, que sería la tubería equivalente que va de A a B. ¿Ya? Así sería entonces un sistema simple, jóvenes. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? ¿Aló? Bien, aquí les voy a mostrar un ejemplo. ¿Cómo se aplicaría este concepto? Aquí tenemos este problemita que lo he extractado del libro de Shaw. Es del tema 9, 940, fíjense. En el sistema de tuberías mostrado en la figura, es necesario transportar 600 litros por segundo, es de agua, ¿no? Caudal de agua, hasta el punto D, dice, desde A hasta D, con una presión en este punto, es decir, la presión en el punto D, de 2,81 kilopondios por centímetro cuadrado. Determinar la presión en el nudo A en kilopondios por centímetro cuadrado. ¿Ya? Y ahí están, fíjense, las características de las tuberías. Así es como nos da el libro de Shaw. Yo prefiero tomar estos datos y hacer una tablita, ¿no? Ahí está la tablita, fíjense, con todos esos datos. ¿Dónde está la tabla? Ahí está la tabla. Falta, ¿no? No. Oh, aquí faltó algo. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una tablita, ¿no? Con todas las tuberías. ¿Cuántas tuberías son? 1, 2, 3, 4 y 5 tuberías. ¿Ya? Son 5 tuberías. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar el método de la tubería equivalente? Vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que ir simplificando el sistema, ¿no? Por ejemplo, estas 2 tuberías de A a B y de B a C están conectadas en serie, estas tuberías. Podríamos reemplazar estas 2 tuberías por una sola tubería, la llamada tubería equivalente 1. La tubería equivalente 1 reemplazará a estas tuberías. Esta es aquí la vamos a llamar, fíjense, de acuerdo a este esquema, esta es la tubería 1, la 2, la 3. Ahí están las tuberías. 1, 2, 3, 4 y 5.
Ingeniero, disculpe su micrófono. Ya. Longitud, diámetro, coeficiente C y ahí está el valor de K correspondiente, ¿ya? Entonces, fíjense, de aquí he copiado estos datos y los he puesto en la tabla. Así como los he mostrado acá, esa es la tubería 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, respectivamente, ¿ya? Verifiquen ustedes este valor. Verifiquen los valores del coeficiente de resistencia. Háganlo, por favor. Bien, entonces estos son los valores K. ¿Ya? Ya saben cómo calcularlos, así que no es necesario más espera. Y ahora vamos a aplicar la herramienta de la tubería equivalente. Entonces, este es un sistema bastante complejo. Es un sistema complejo. ¿Ya? Aquí el sistema, ¿cuál será el sistema dominante acá? A ver, ¿cuál es el sistema dominante? Si partimos de eso, ¿cuál sería el sistema dominante? En paralelo. Ese es. Sistema en paralelo es el dominante. Esta tubería está en paralelo con este subsistema. Esta tubería está en paralelo con este subsistema. Y este subsistema, ¿no? Este es un subsistema. En este subsistema tenemos estas tuberías en serie. Esta tubería en serie con este subsistema. A su vez, dentro de este subsistema, estas tuberías están en serie. ¿No? Y en este subsistema está en paralelo de esta tubería con este otro subsistema en serie. O sea, bastante complejo, muy complejo, para poder escribir las ecuaciones, algebraicas que hemos nombrado al principio. Se puede hacer, por supuesto, resolver mediante esas ecuaciones. Pero aquí vamos a aplicar el método de la tubería equivalente. Van a ver cómo lo simplifica. Es decir, este sistema tan complejo de tuberías lo vamos a transformar en una tubería simple. Es decir, una tubería que vaya de A a D, pero una sola tubería. La tubería equivalente a todo este sistema, jóvenes. Eso es lo que tenemos que lograr. Y para ello, entonces, vamos a ir simplificando paso a paso. En primer lugar, estas dos tuberías que están conectadas en serie, lo vamos a reemplazar por una sola tubería llamada tubería equivalente 1. Ahí está. Entonces, dice, la tubería equivalente 1 reemplaza a las tuberías 4 y 5, que están conectadas en serie. Por lo tanto, el K equivalente de la tubería 1 es igual a la suma de K4 más K5. Igual ese valor. Ya, estos valores de la tabla, ¿no es cierto? De la tabla, ¿ok? Ya. Bien, ahora, este sistema es este, ¿no? O sea, esto todavía no. ¿Ya? Este sistema se ha transformado en este otro, así nomás. Aquí ya no están las dos tuberías. La tubería 4 y 5 desaparecieron y en lugar de ellas está la tubería equivalente 1.
Pero la tubería equivalente 1 está conectada en paralelo con la tubería 2. Y estas dos tuberías pueden ser reemplazadas por una sola tubería, llamada tubería equivalente 2. Ahí está. La tubería equivalente 2 va a reemplazar a estas dos tuberías. Y así decimos, la tubería equivalente 2 reemplaza a las tuberías T2 y tubería equivalente 1, conectadas en paralelo. Y entonces ya sabemos que el K equivalente 2, ¿no?, se calcula mediante la formulita que les he mostrado ahí, para tuberías en paralelo, esta formulita. ¿Cómo se calcula el K equivalente para el sistema conectados en paralelo? Así, aplicando esta fórmula. ¿Ya? Y eso es lo que estamos aplicando aquí. Entonces, observen ustedes, ¿dónde estamos? Me perdí. Ahí, K equivalente 1, y aquí está. K equivalente 2 igual a esta expresión, y el resultado es 43,29. Fíjense que aquí ya estamos utilizando el K equivalente 1. El K equivalente 1 que salió 261,89. Ahí está. Entonces, el K equivalente 2, 43,29. Bien, y ahora, nuestro sistema ahora es este, fíjense. La tubería 1, y ahí está la tubería equivalente 2, que reemplazó al sistema de tuberías conectadas en paralelo. Y con la tubería 3, ahí. Ahora, fíjense, estas dos tuberías están conectadas en serie. Dice, ahora, miren, la tubería equivalente 3 reemplaza, T3, reemplaza a las tuberías T2 y T3, conectadas en serie. Están conectadas en serie. Por lo tanto, el K equivalente 3 es igual a la suma de sus Ks. Ahí está. Y ahora el sistema es este, no va a ser. Fíjense, es este el sistema. Ahora son dos tuberías conectadas en paralelo, nada más. Y entonces, yo les dije que lo vamos a transformar en una sola tubería. Entonces, estas dos tuberías las vamos a reemplazar por una tubería equivalente llamada 4. Dice, la tubería equivalente 4, T4, reemplaza a las tuberías T1 y a la tubería equivalente 3, que están conectadas en paralelo. Entonces, KE4 igual a esa expresión, igual 28,19. Y así, jóvenes, queda esta tubería simple nomás ya. Nos queda aquí la tubería equivalente 4, que va de A a D. Es decir, todo este sistema tan complejo de tuberías lo hemos transformado en una sola tubería, llamada la tubería equivalente 4. Así, tubería equivalente 4. Y ahora yo aplico las ecuaciones de la hidráulica de tuberías a este sistema simple. ¿Qué es lo que nos decía el enunciado del problema? Volvemos a repasar. En el sistema de tuberías mostrado en la figura, ahora para nosotros ya es en la tubería mostrada en la figura, porque es la tubería equivalente 4, que reemplaza todo este sistema, es necesario transportar 600 litros por segundo hasta el punto D, con una presión en este punto de 2,81 kilopaudios por centímetro cuadrado. Determinar la presión en A. ¿Listo? Entonces, aplicamos nosotros eso a nuestra tubería simple ahora. Y decimos, escribimos el teorema de Bernoulli, como ya conocemos. Energía en A menos la pérdida de carga en la tubería, menos la pérdida de carga de A a D, mejor, igual a la energía en D. Y ahí está, energía en A menos la pérdida de carga de A a D, igual a la energía en D. Aquí vemos que estos términos se simplifican. ¿Por qué se simplifican estos términos, jóvenes? Les pregunto a ustedes.
¿Por qué estamos simplificando las velocidades? Porque son iguales, ¿Por qué son iguales? porque no se modificó el diámetro de la tubería. Porque tenemos una sola tubería. Es una sola tubería. Y el diámetro es constante. Ni siquiera sabemos cuánto es el diámetro, ¿no es cierto? Es una sola tubería, además, de diámetro constante, por supuesto. Por eso la velocidad en A igual a la velocidad en D. De ahí que se eliminan esos términos. Ahí está entonces. La pérdida de carga de A a D es igual a ¿qué? A KE4, es decir, ¿sí? Al K de la tubería equivalente 4, multiplicado por el caudal Q a la 1,85. El K de la tubería 4, 28,19, que hemos obtenido acá al final. Multiplicado por el caudal. El caudal es 600 litros por segundo. 0,6 a la 1,85 igual 10,96 metros. Y entonces ya aplicamos ahora, fíjense, ZA 30,5. P sub A sobre gamma, eso queremos determinar. La pérdida de carga, 28,19 por 0,6 a la 1,85. Igual a Z sub D, más P sub D sobre gamma. Ahí están los valores. No, aquí lo hemos multiplicado, ahí está, por 10 a la cuarta. ¿Por qué? Porque lo estamos transformando a kilopondio por metro cuadrado. No, ahí están los datos de ZA y ZD, por si acaso, ¿no? No nos estamos inventando. ZA, la elevación en A, 30,5 metros. La elevación en D, 23,7 metros, dice. Eso es. ¿Ya? Esos son los datos. 30,5 y 23,7. Ahí está. Entonces, resolvemos esto y obtenemos el valor de P sub A sobre gamma. 32,26 metros. Multiplicamos por gamma y nos sale la presión. 32.260 kilopondios por metro cuadrado. Dividimos entre 10.000 para transformarlo a kilopondio por centímetro cuadrado. Y resultado 3,22 kilopondio por centímetro cuadrado. Entonces, estimados jóvenes y señoritas, esta magnífica herramienta de la tubería equivalente ayuda muchísimo a simplificar los problemas complejos de los sistemas de tuberías. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? ¿Está claro, no es cierto? Sí. Muy bien. Bueno, entonces, estimados jóvenes y señoritas, como habrán podido ver aquí, este es el ejercicio 940 ya, es decir, capítulo 9. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que preocuparse de ir estudiando, resolviendo los problemas del Shaun. ¿Ya? La próxima semana les voy a dar sus notas y además ya tienen que estar preparándose para el siguiente examen. ¿Ya? Siguiente examen que va a ser solo de tuberías. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, eso es todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Aló? Jovencitos, señoritas. Está todo claro. Muy bien, me alegra mucho. Bueno, entonces concluimos nuestra clase, estimados jóvenes y señoritas. Que tengan un largo y buen fin de semana, que les vaya muy bien. Trabajen, hagan sus prácticos. Esfuércense que ya estamos terminando el semestre. Gracias, ingeniero. El mes de julio, ya hasta fines de julio terminamos con todo. Bueno, pasen buenas noches. Hasta la próxima clase, jóvenes, señoritas.